los dos módulos que vimos anteriormente para hablar ahora específicamente de cuál es la mejor opción o la mejor estrategia para migrar lo que serían nuestros SQL servers y nuestras aplicaciones. Ya hablamos un poquitito sobre cómo migrar lo que sería, o más que migrar, cómo hacer ese assessment, ese descubrimiento en cuanto a los servidores, bien seas que tienen Hyper-V, VMware, SenServer de Citrix, on-premises, en otras nubes. Así que vamos a enfocarnos ahora en las bases de datos y las aplicaciones en este módulo número 3. Así que vamos a trabajar principalmente en lo que es la estrategia de migración hacia Microsoft Azure, Azure SQL o Azure SQL, determinar cuál es la mejor estrategia y, por supuesto, identificar dentro de Microsoft Azure qué tipo de motores de motores de base de datos podemos nosotros seleccionar, si es infraestructura como servicio, plataforma como servicio, dependiendo de la necesidad puntual. Es lo que vamos a estar conversando en este módulo número 3. Así que, pues, la pregunta que muchos nos hacemos, ¿por qué migrar hacia Microsoft Azure? Y principalmente con los temas de migración, acá dentro de Microsoft Azure, es importante tomar en cuenta que cuando se migra en este caso, a proveedores de nube como lo es nuestra nube de Microsoft en general, pues nosotros tenemos ciertas características para desplegar las bases de datos, bien sea en infraestructura como servicio, es decir, utilizando una máquina virtual ya implementada, ¿ok? Con una imagen del sistema operativo de la galería del Marketplace de Microsoft Azure, por ejemplo, o con una propia imagen que usted tenga, e instalarle el motor de base de datos. O trabajar, por ejemplo, en un ambiente, digamos, serverless, ¿no? En plataforma como servicio, utilizando y configurando ciertas características de hardware, cierto performance en disco, ciertas maneras de escalabilidad de esas bases de datos, tenemos una gran capacidad de opciones ajustables para la necesidad que se requiera, sea para una fácil migración de su base de datos hacia Microsoft Azure o sea para recrear algún tipo, dependiendo de la estrategia de migración, lo que usted quisiera en un ambiente más de plataforma como servicio. Otro punto importante que podemos encontrar dentro de Microsoft Azure, aparte de todas esas capacidades tecnológicas que pues a lo largo de todos estos años, son más de 25 años que tiene Microsoft Azure en experiencia con bases de datos de Microsoft SQL Server, es el tema de la seguridad. La seguridad siempre debería estar antes que cualquier otra necesidad corporativa, ¿no? La seguridad siempre debería ser primero. Y aquí dentro de Microsoft Azure hay muchas características de seguridad que se están implementando desde hace muchísimo tiempo desde entonces hasta ahora, ¿sí? Con tecnologías como las que se conoce como Microsoft Defender. Microsoft Defender tiene, pues, soluciones tanto para bases de datos, Microsoft Defender for Cloud, Microsoft Defender, por ejemplo, for Endpoint, Microsoft Defender, por ejemplo, para las bases de datos. Hay un Microsoft Defender para cada una de la necesidad que usted quiera proteger sus recursos. Si usted, por ejemplo, quiere trabajar con tecnologías de event management o de gestión de eventos de seguridad, por ejemplo, o orquestación de procesos para lo que sería temas de seguridad, Microsoft tiene la tecnología de Microsoft Sentinel o lo que se conocía como Azure Sentinel, que es una herramienta muy importante en todo lo relacionado con eventos de seguridad para cualquier tipo de recursos que tengamos dentro de Microsoft Azure o fuera de Microsoft Azure. Me refiero afuera, por ejemplo, si usted tiene algún tipo de bases de datos on-premises en otras nubes, algún otro tipo de solución fuera de la nube de Microsoft Azure, todos esos eventos de seguridad los puede usted tener, los puede recopilar, los puede almacenar dentro de Sentinel, acá dentro de Microsoft Azure, y es una solución fantástica para que usted pueda simplemente hacer queries, ya sea con Custom Query Language, e identificar rápidamente cualquier issue, cualquier problema detectado dentro de su lago de datos o en este punto principal de lo que esté almacenado en sus bases de datos, por ejemplo, en Azure SQL. Así que otra característica importante con temas de seguridad son unos tipos de máquinas que se llaman Azure Confidential Computing, que dentro de la familia de Microsoft Azure, recordemos que tenemos máquinas especialmente dedicadas para performance de compute, de memoria,
específicamente diseñadas para una ocasión específica, para una carga de trabajo en particular. Hay una que es especial, que tiene un chipset dentro de toda la parte de hardware, especialmente con temas específicos de seguridad. Es un tipo de máquina bastante interesante. Así que junto con lo que ya hemos hablado, con el ecosistema de apalancamiento que tenemos con los partners, pues todo esto sería una buena opción para poder decidir por qué migrar hacia Microsoft Azure. Así que, por ejemplo, si usted quisiera, ¿por qué migrar los datos y las aplicaciones de Microsoft Azure? Ya lo hemos comentado en el módulo 2, ya lo hemos comentado en el módulo número 1, que sería esa capacidad de que usted pueda escalar. Yo les había hablado de los más de 25 años que tiene Microsoft Azure de experiencia, no solamente con las innovaciones que se pueden hacer con el motor de base de datos de Structured Query Language de Microsoft en general, para esos datos estructurados que se aplican perfectamente a temas financieros, etcétera, sino en diferentes otras tecnologías a lo largo de toda esta historia, ¿sí? De toda esta historia me refiero a la que tiene Microsoft desde que, pues Microsoft es Microsoft, ¿no? Así que hay compatibilidades muy importantes y soportes, por ejemplo, para aplicaciones, ya saben, por supuesto, en .NET, Java, Python, otras open source, que son súper interesantes. Y pues actualmente podemos decir que dentro de Microsoft, recordemos que tenemos las más de 60 regiones. Una característica importante cuando desplegamos servicios en plataforma como servicio es esa tranquilidad que tenemos nosotros desde el punto del lado, me refiero como cliente, cuando desplegamos servicios en plataforma como servicio, donde le delegamos gran parte de la gestión de administración de recursos a Microsoft, llámese gestión de hardware, parches, mantenimiento del sistema operativo, y nosotros nos enfocamos simplemente a manejar los datos en los que tiene que ver con los temas de seguridad, autenticación, rollback access control. Eso es parte de nosotros como dueños de la información que está dentro de esos de las bases de datos o de las aplicaciones. Pero algo en lo que yo me quiero focalizar en este punto es lo que es el nivel del Service Level Agreement o los SLA. Recuerden que cada uno de estos servicios, ya sea en infraestructura como servicio, plataforma como servicio, Microsoft nos ofrece un nivel de SLA o unos acuerdos de servicio garantizándonos cuál es el nivel de disponibilidad que van a tener nuestros servicios. Por supuesto, si nosotros creamos unas bases de datos en máquinas virtuales o SQL Managed Instance, por ejemplo, que lo vamos a tocar más adelante, hay que cumplir ciertos requisitos o ciertas adecuaciones para que se cumpla cierto tipo de SLA, ¿de acuerdo? Ahora, desde el lado de punto, digamos, más plataforma como servicio, es mucho más sencillo porque no estamos gestionando nada de infraestructura y el nivel de SLA en muchos casos es mayor. Así que estamos hablando de 4 nueves de SLA, ¿de acuerdo? Que pudiéramos encontrar, por ejemplo, en servicios de bases de datos o 99.995, que es el más alto que podemos encontrar dentro de las bases de datos gestionadas en Azure SQL. Así que importante recordar lo que es el tema de Azure Migration, la parte de gestión del programa con el apalancamiento de los partners, con el Fast Track, y pues simplemente a la final todos estos beneficios nos van a traer como consecuencia, dependiendo de la buena planeación e implementación de nuestros servicios en nube, en Microsoft Azure, pues que a la final, después de un buen dimensionamiento, trabajando ya sea con herramientas como Azure Advisor, implementando la estrategia, desplegándola en plataforma como servicio, infraestructura como servicio, que los costos de alguna u otra manera, con una buena planeación, puedan ajustarse a lo que realmente el producto requiera utilizar a nivel de cómputo. ¿De acuerdo? Así que todos estos son unos puntos importantes en los cuales nosotros pudiéramos tomar la decisión de por qué migrar hacia Microsoft Azure desde la parte de datos, porque en la parte de aplicaciones ya lo habíamos tocado. Recuerden que una cosa es la tranquilidad de poder escalar, ¿sí? Que tener la confiabilidad, esa elasticidad, aprovechar todo lo que es el poder de cómputo dentro de Microsoft Azure, que es súper innovador y tecnológico, para que cuando haya alguna necesidad, por ejemplo, que haya un Black Friday, Cyber Monday, algún 15 de mes, 30 de mes, en algún momento que la aplicación necesite escalar, que usted no se quede corto con requerimientos a nivel de hardware, que al contrario, usted se sienta en la tranquilidad de que su negocio va a crecer en un 1000, 5000, 10,000% por exagerar y que no va a tener problema de rendimiento con esos servicios en cuanto a las aplicaciones o por supuesto en la parte de datos, ¿verdad? Que es importante para cualquier tipo de cliente.
Así que, pues, en esta aventura que podemos nosotros encontrar dentro de la migración hacia Microsoft Azure, siempre, siempre, sobre todo en esquemas de planeación, apoyarse con el Cloud Adoption Framework, apoyarse cuando se define la estrategia, cómo se va a implementar, cuáles son las necesidades del negocio, cuál es la justificación de negocio para poder migrar ciertos recursos. Siempre es una decisión importante en la organización, pues poner en la mesa la necesidad de irnos. Bueno, necesito ser competente como organización, necesito darle a mi usuario la mejor experiencia posible. Vamos a migrar a la nube. ¿Por qué tenemos que migrar a la nube? Estamos en compliance con lo que estamos buscando. Estamos cumpliendo las necesidades que nuestros clientes nos está pidiendo, que tal vez esté buscando con un competidor. Me refiero como del lado del cliente final, que tal vez no somos competentes por alguna u otra razón. Tenemos que hacer esa disrupción corporativa interna para poder innovar. Sí, eso lo vamos a hacer con el Cloud Adoption Framework. Y al final, después de tomar la decisión, pues la planeación, siempre lo hemos comentado, planear, planear, planear es importante. Definir todo lo que se va a implementar dentro de la estrategia de migración, la puesta en marcha, hacer toda la guía de despliegue, así como definir pues hacia dónde, que si vamos a trabajar en IaaS, en PaaS, vamos a gestionar más, gestionar menos, quién se va a encargar. Por ejemplo, se me ocurre algo que a veces es muy importante para los clientes. ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, de los certificados de seguridad? ¿Dónde voy a guardar mis llaves de mis certificados de clave segura, por ejemplo? Por ejemplo, se me ocurre en Azure el Key Vault para mantener todos las claves, los certificados, algún tipo de connection stream, por ejemplo, algún password, ¿sí? Eso, ¿dónde se va a guardar? ¿Cómo se va a manejar el tema de autenticación, autorización dentro de la puesta en marcha y la migración una vez que esté arriba dentro de Microsoft Azure? Todo eso hay que ponerlo en papel, ¿no? Para poder desplegarlo. Y por supuesto, una vez que esté ya todo listo, pues hacer la migración y poder al final, una vez que esté todo arriba totalmente migrado, sencillamente aplicar las políticas. Que en este caso en Microsoft Azure tenemos lo que se conoce como Azure Policies, entre muchísimos otros mecanismos que para mantener la gobernabilidad o la gobernanza de los recursos, se me ocurre, por ejemplo, que usted pueda impedir o permitir, dependiendo de la necesidad a nivel de políticas, que se apliquen las mejores prácticas de seguridad, que se apliquen algún benchmark de seguridad en una suscripción, en un management group, por algún proyecto en particular, en algún subgroup en específico, de manera, digamos, como se conoce, multinivel, partiendo del management group, subscription, resource group, aplicar en cuál nivel se van a aplicar esas políticas. ¿De acuerdo? Me refiero a mantener las partes, por ejemplo, como CIS, como les comentaba en el módulo 1, recuerdan, FedRAMP, SOC, PCI, etcétera, 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 para que nuestros productos estén siempre, pues, aplicando las mejores prácticas dependiendo de cada una de las regulaciones o mecanismos de seguridad que usted quiera implementar. ¿De acuerdo? Así que todo esto es una aventura que, pues, por supuesto, hay que ir tomando paso por paso. Así que, pues con todo esto, les quiero presentar una de las herramientas que en lo particular a mí me gustan muchísimo porque es un servicio totalmente administrado por Microsoft. Me refiero a la parte de infraestructura que se llama Azure SQL o Azure SQL. Y aquí hay varias cosas que tomar en cuenta con esta solución, digamos, polifacética que tiene Microsoft a nivel de gestión de base de datos SQL, Structured Query Language. Y como verán, pues tenemos una variedad de sabores importantes, desde lo que tenemos en la parte lateral izquierda, que se conoce como SQL Server en Azure Virtual Machine. Digamos, es lo mismo que tenemos o que hemos tenido, por ejemplo, on-premises, una máquina virtual o una máquina física on-premises y se le instala su motor de base de datos. Aquí el tema en nube con Microsoft Azure es que a usted se le va a ofrecer una imagen que ya tiene configurada el sistema operativo, sea Windows o sea Linux, con la versión del motor de base de datos de Azure SQL correspondiente al que usted necesite en ese sistema operativo. Todo en una sola imagen, en una sola máquina virtual. Eso se le conoce como SQL Server en una máquina virtual de Microsoft Azure.
muy utilizada en algunos casos para hacer algún tipo de migración rápida, algún tipo de implementación, hacer un lift and shift. Migramos lo que tenemos on-premise y lo desplegamos arriba en Azure. Es una fantástica solución. O utilizar lo que se conoce como soluciones de Platform as a Services. ¿De acuerdo? Recuerden que lo hemos mencionado muchas veces, donde simplemente nosotros como clientes usamos la mejor o digamos gran parte de las soluciones que tiene los servicios de SQL en Azure sin preocuparnos de la infraestructura, sin preocuparnos de los parches, sin preocuparnos de la administración, sin preocuparnos de lo que sería el licenciamiento, por ejemplo, sin preocuparnos en todo lo que sería el mantenimiento como tal de la infraestructura. Y tenemos dos sabores. Por un lado tenemos el SQL Managed Instance, que básicamente es una manera adecuada de poder usted hacer una migración dentro de Microsoft Azure en unas máquinas virtuales que a la final, behind the scenes, o digamos, detrás de escena, under the hood, tenemos una capacidad de cómputo que Microsoft nos está ofreciendo que ya tiene instalado la versión de SQL que usted pues requiera implementar dentro de ese SQL Managed Instance y nos despreocupamos igualmente de lo que es el mantenimiento y la gestión de infraestructura. Esto dentro de SQL Server, Azure SQL Managed Instance, nos da una capacidad de poder hacer unas migraciones muy prácticas y rápidas utilizando esta opción. Por otro lado, tenemos el Azure SQL Database, que sería la base de datos solamente 100% plataforma como servicio, donde se despliega la base de datos, no hay servidor, no hay ningún tipo de gestión a nivel de infraestructura y usted puede, una vez que usted la despliegue, lo voy a mostrar ahora cuando hagamos la demo, identificar y desplegar cómo lo quiere. ¿Quiere algo serverless? ¿Quiere algo a nivel de compute? ¿Qué tipo de capacidad de compute va a requerir? ¿Qué capacidad de cómputo? ¿Qué capacidad de performance del sistema operativo? Me refiero a capacidad de disco del sistema operativo. ¿Cómo quiere escalar? ¿Cuánto espacio quiere en disco, por ejemplo? ¿Sí? Eso lo puede hacer sin preocuparse más allá de lo que sería el nivel de gestión de infraestructura. Y recuerden, también con este crecimiento que hay a nivel de microservicios, con contenedores, dispositivos IoT, dispositivos que están ejecutándose, por ejemplo, en embarcaciones, en aviones, en ubicaciones de acceso limitado remoto, llámese por temas de investigaciones, temas que tienen que ver con, no sé, en la parte agrícola, ¿no? Donde tal vez la comunicación en los niveles de latencia, el internet, etcétera, puede ser un poco complicado, que en comparación con un data center puede ser difícil. Bueno, también está lo que se llama Azure SQL Edge, que son para ejecutarse en cargas de trabajo, sobre todo en contenedores, dispositivos IoT, que son bastante livianos, ultraligeros, sobre todo en arquitecturas de microservicios, ¿no? Así que hay una variedad de opciones para poder implementarla. Vamos a ver ahora una comparación de cuál es la forma de manejarla de forma adecuada entre cada una de ellas. Como les comentaba, en la parte lateral izquierda podemos ver que en Azure SQL Server, dentro de la máquina virtual, gran parte de lo que está en color azul, ¿sí? Es responsabilidad de nosotros como clientes, me refiero. Yo del lado del cliente, yo me encargo de en gran medida, porque esto es 100% infraestructura como servicio, ¿sí? En Azure, lo que está en verde, pues es responsabilidad por parte de Microsoft, ¿no? Ahora, los dos que están en el medio, que son Platform as a Services, digamos que en teoría son muy parecidos. La diferencia es que en el Azure SQL Managed Instance hay una capacidad a nivel de instancias de SQL, me refiero a las máquinas virtuales, que se pueden ajustar, se pueden implementar y le van a ayudar a usted a tener algunas características, digamos, que puede usted necesitar en caso de una migración, por ejemplo, que sea de lift and shift. Y por el lado de SQL Database, pues igual, ahí simplemente no hay nada que tenga que usted gestionar igualmente que en el SQL Managed Instance, solo que del lado del SQL Database, o sea, Azure SQL Database, simplemente nosotros nos vamos a preocupar por la base de datos, la data y las aplicaciones que van a estar conectadas a esa base de datos. Pero de resto, lo que está en color verde va a ser responsabilidad totalmente por Microsoft Azure. Y como les comentaba un segundo, de la parte de SQL Edge, ya sea que nosotros vayamos a implementarla en algún tipo de dispositivo, en IoT Hub, etcétera, pues ahí va a variar dependiendo de la necesidad que quisiéramos implementar para cada una
de estos servicios que podemos utilizar en Azure SQL Edge. Así que, bueno, tenemos una variedad importante de opciones para poder implementarla en nuestros servicios en base a nuestra necesidad, hablando de SQL, de Structured Query Language, ¿no? De servicios de base de datos de este tipo. Así que, si por ejemplo, nosotros queremos desplegar nuestros servicios en un SQL, digamos, en una máquina virtual, pues va a ser bastante importante, como les comentaba hace un momento, identificar si es la mejor solución para que usted pueda hacer una migración. Aquí hay unos puntos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Para poder decidir si lo que vamos a hacer ahora a continuación con la migración va a ser lo adecuado, porque recuerde, un SQL dentro de una máquina virtual le provee a usted pues mayor control, y a su vez trae mayor responsabilidad, sobre todo en el mantenimiento del sistema operativo. Recuerden, si usted simplemente quiere hacer algún tipo de migración, hacer un lift and shift, esta sería una solución adecuada, ideal, rápida y sin mucha interrupción o sin interrupción del servicio. Aquí podemos ver que hay un reto importante que es sencillamente la gestión del sistema operativo, ¿no? Sin embargo, las soluciones que podemos implementarla, por ejemplo, va a ser para combinar lo que sería, en Azure me refiero, combinar lo que sería el rendimiento, la seguridad, toda la capacidad que tiene Microsoft Azure a nivel de SLA, porque va a estar ejecutándose en una máquina virtual en Azure. ¿Sí? Es muy distinto ejecutar en una máquina física o virtual on-premises, donde depende mucho del tema de electricidad, refrigeración, conectividad, espacio, alquiler del sitio, etcétera, etcétera, ¿no? Y puede decidir arriba en Azure cómo pagar, si va a ser pago por uso, ¿no? Si va a ser reservada por un año, por 3 años o por 5 años, pues usted puede decidir cuáles son las, las capacidades que usted cree conveniente para desplegar este motor de base de datos en una máquina virtual arriba dentro de Microsoft Azure. Y aquí hay un caso de estudio, por ejemplo, de Allscript, de cómo a nivel de salud ellos pudieron implementar y mover 600 servidores on-premises hacia máquinas virtuales dentro de Microsoft Azure, ¿de acuerdo? Igualmente, si usted tiene Linux, Red Hat, SUSE como sistema operativo usando SQL, pues aquí en Azure igual lo va a poder implementar. Ahora se los voy a mostrar en la demo. Así que importante entender pues que si lo vamos a hacer en plataforma como servicio, pues tenemos todas las ventajas que ya les había comentado, sobre todo en el crecimiento, ¿verdad? Porque a la final, si puede, fíjense la capacidad de SLA, estamos hablando de 99.995 en un servicio de SLA en plataforma como servicio. Lo que es el crecimiento, el performance, si vamos a trabajar en hyperscale o si lo vamos a hacer business critical o si lo vamos a colocar, por ejemplo, serverless o si lo vamos a dejar solamente en poder de cómputo. Eso lo vamos a ver ahora porque el concepto de Platform as a Services toma tiempo, a mí me costó al principio identificar cuál es la diferencia específica a nivel de una base de datos, ¿no? ¿Qué es? Como por ejemplo en la parte de Cosmos, los Request Units, en la parte de Web Apps, los ACU, en la parte de SQL, los DTU o Elastic DTU, que son conceptos, son como unidades de medida en que en plataformas de servicios se usan para, digamos, unificar lo que sería el poder de cómputo de procesador, poder de memoria, el performance de disco, todo eso se simplifica o digamos que se unifica en una unidad de medida. Entonces aquí podemos identificar y darle una capacidad de escalabilidad a la base de datos, depende de lo que nosotros queramos hacer. Obvio, todo esto es en plataforma como servicio. Y aquí hay un caso interesante, por ejemplo, con la parte de Broadcast Music, que es una empresa para poder, digamos, que tenían una necesidad particular de escalamiento de hyperscale, donde simplemente pues lo que tenían on-premises no se daba el requerimiento suficiente que necesitaban y arriba dentro de Microsoft Azure en Platform as a Services pudieron lograrlo, ¿no? Si no, si usted quiere, por ejemplo, trabajar con SQL Managed Instance, como les comentaba hace un momento, vamos a tener una capacidad importante de crecimiento. Igualmente, esto es en plataforma como servicio y le va a permitir migrar igual sus aplicaciones de una forma sencilla y pues dependiendo de la necesidad puntual de cada aplicación, de cada solución, de cada cliente, pues vamos a disfrutar de lo que se conoce como casi cero interrupción de servicio en la migración para sus aplicaciones o bases de datos. Aquí otro caso de éxito muy importante de Komatsu, ¿sí? Con los cuales migraron 1.5 terabytes
es una cantidad importante de información porque estaban, digamos, cerca de completar su capacidad de compatibilidad con su SQL Server, ¿verdad? Así que, repito, para todo esto es importante entender que en Azure SQL Database como plataforma como servicio tenemos propósito general o general purpose, que es, digamos, la opción inicial para algo más, tal vez no como business critical o hyperscale, que es la que va a aparecer ahora en la parte lateral derecha de la pantalla, sino que propósito general es un poco más enfocado a la parte de combinar lo que sería, bien sea a nivel de almacenamiento con performance de cómputo adecuado, igual se puede modificar en proceso, business critical, un poco más de performance de disco, un poco mejor de rendimiento, un poco de menor latencia, un poquito más de performance para necesidades del negocio, ¿verdad? Un poco más importante. Allí se implementaría un poco más de performance a nivel de disco y hyperscale, que es una solución pues altamente importante, sobre todo para casos muy críticos o que requieran una escalabilidad bastante importante. Todo esto son opciones que pudiéramos nosotros seleccionar a la hora de decidir qué tipo de motor de base de datos, en este caso SQL, pero qué tipo de necesidad puntual o rendimiento vamos a usar en Azure a la hora de usar Platform as a Services. ¿De acuerdo? Porque si vamos a trabajar en infraestructura como servicio, nos estaríamos refiriendo a Azure SQL en una máquina virtual. Eso es infraestructura como servicio. Y esto que tenemos aquí en pantalla, junto con SQL Managed Instance, es servicio totalmente gestionado por Microsoft en plataforma como servicio, donde podemos crecer a lo que nosotros querramos crecer. Digamos que, entre paréntesis, no hay límites de crecimiento dependiendo de lo que usted seleccione en performance de la base de datos. Así que en el caso de un SQL Managed Instance Services, tenemos propósito general igualmente, a diferencia del anterior que era Azure SQL Database, ¿ok? Estos son igualmente plataforma como servicio, pero enfocado en SQL Managed Instance, o que se conoce como Managed Instance Services, ya sea a propósito general igualmente o Business Critical. Solamente que como estas son máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Usted va a decidir cuál van a ser la cantidad de virtual cores o procesadores o core virtuales que vamos a utilizar para cada uno de las instancias que se van a desplegar con las soluciones de SQL. Cuál va a ser el performance de IOPS que vamos a requerir. Entonces, puede elegir propósito general o business critical, dependiendo, repito, de la necesidad que puedan tener su aplicación o su servicio o su esquema de migración. Igualmente, cuando hagamos, por ejemplo, un Database Migration Assistant y nos recomiende la opción más adecuada para migrar nuestra base de datos, vamos a poder ver y entender mejor, pues, cuál es la opción que mejor nos conviene. Así que para compararlos, ¿qué puedo usar en plataforma como servicio? ¿Me quedo mejor con SQL Managed Instance o me voy directamente con Azure SQL Database? Pues depende, ¿no? Depende de la necesidad. Ambos son unas muy buenas opciones que van a estar o le van a liberar la carga de la gestión de infraestructura para su necesidad puntual en cuanto al SQL. Por un lado, el SQL Managed Instance le da la opción de trabajar con una sola instancia o utilizar un pool de instancias para desplegar ahí las bases de datos que usted requiera. Es una muy buena opción, sobre todo a nivel de performance en cuanto a las máquinas virtuales, o por el otro lado, a nivel de SQL o Azure SQL Database, que ya sería pues sencillamente sin máquinas virtuales, pues tener esa opción de escalar, ya sea de propósito general, business critical, hyperscale, si quieren con poder de cómputo o si quieren serverless. Serverless es una buena opción, por ejemplo, si usted dice, oye, yo no quiero estar pagando por una base de datos que no estoy usando. Yo no quiero pagar, no la estoy usando. Entonces, ¿para qué yo voy a pagar por una base de datos que está ahí desplegada y no se está usando? Cuando usted despliega una base de datos en Azure SQL Database y lo coloca, por ejemplo, en opción serverless, va a pagar solamente por lo que está usando, ¿no? No quiere decir que en la otra opción, que no es serverless, no lo va a hacer. Igual la puede detener. Pero es una maravillosa opción de plegar las bases de datos en Azure SQL Database y colocarlo en opción serverless, ¿no? Así que puede tener una sola base de datos o puede tener lo que se llama un elastic pool o lo que se llama un pool de recursos, tanto de poder de cómputo, me refiero a los DTU, ya lo voy a mostrar en la demo, o crear un pool de recursos, ¿sí? Un grupo de recursos
de bases de datos para que usted pueda colocar 2, 3, 10, 100 bases de datos utilizando un pool específico determinado de recursos, ya sea a nivel de costo que usted lo tenga dimensionado y que lo pueda repartir, ya sea a nivel de cuotas por regiones, a nivel de cuotas por temas de Azure Policies, como lo quiera organizar, pero tener un control de lo que se está implementando dentro de Microsoft Azure lo puede hacer, repito, tanto con SQL Managed Instance o con Azure SQL Database. Así que, pues, como hemos dicho, Easy Migration. Igual lo hablábamos con los servidores, ¿no? Tenemos muchas opciones para poder hacer la migración a nivel de base de datos, ya sea con la parte de la data, con hacer un backup and restore, como lo pudiéramos hacer on-premises, incrementar las herramientas, las características de seguridad, integrando las bases de datos para que se conecte con Azure Active Directory, por ejemplo, utilizar lo que es Transparent Data Encryption o simplemente, digamos, a nivel de tarjetas de crédito, número de seguro social, que eso quede totalmente enmascarado, sobre todo cuando hay un agente de Helpdesk que le llama y le dice, oye, necesito que usted me dé los últimos 4 dígitos de su tarjeta de crédito. Pues simplemente si se le aplican esas características de seguridad, por ejemplo, con el TDE, a las bases de datos, bien sea en plataforma como servicio, por ejemplo, ya sea Managed Instance o Azure SQL Database. Toda la parte de programabilidad, ¿sí? En este caso, por ejemplo, conectarlas, hacer queries, utilizar todos los features que tiene Microsoft Azure, activar diferentes escenarios si queremos trabajar con los agentes de SQL, trabajar con algunos protocolos externos de comunicación y a nivel de gestión, pues podemos manejarlo on-premises, podemos manejarlo dentro de Azure, podemos manejarlo con las diferentes herramientas que podemos descargar, implementar, capturar, replicar datos entre sí, replicar entre regiones. Pues hay formas de hacer la migración de nuestros servicios de base de datos de una forma mucho más práctica, más fácil, ¿sí? Y más segura, utilizando todo el potencial de cómputo que tiene Microsoft Azure en su infraestructura dentro del poder de cómputo, me refiero en cada una de las más de 60 regiones que actualmente están disponibles a nivel global. Después de entender qué tenemos a nivel de SQL o motor de base de datos SQL en Azure, repito, en máquinas virtuales, en Platform as a Service, sea Managed Instance o Azure SQL Database, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nosotros manejamos o determinamos la estrategia de migración de esas bases de datos? Y aquí, como conversamos anteriormente con los servidores, ¿de acuerdo? Donde hicimos un pequeño assessment, identificando a través de una appliance que se instaló, por ejemplo, en un Hyper-V, determinando qué tipo de máquina voy a migrar en Azure, qué tamaño va a tener, qué tipo de performance en disco va a tener, todas esas adecuaciones. Aquí dentro de las bases de datos pasa lo mismo. Nosotros podemos aquí determinar. Primero, hacer la identificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay un par de herramientas que vamos a estar conversando, ya se las vamos a mostrar, pero lo primero es lo primero. Vamos a hacer el descubrimiento. ¿De qué? De lo que tenemos a nivel de bases de datos on-premises. Pasar a la fase de planeación y después de optimizar. Muy parecido con lo que vimos con los servidores. Entonces, para la parte de cada una de estas fases, bien sea que lo hagamos, por ejemplo, como con el Cloud Adoption Framework que les comentaba al principio, es, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Quiero hacer un lift and shift? ¿No? Es decir, quiero simplemente desplegar y migrar lo que tengo on-premises en mis servidores virtuales físicos hacia una máquina virtual dentro de Microsoft Azure o en un SQL Managed Instance, sin mucha, digamos, gestión o administración, o por el contrario, yo quiero hacer un refactor, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es hacer una reconstrucción, ¿sí? Un ajuste muy particular para poder desplegar mis bases de datos dentro de Microsoft Azure, o sencillamente quiero hacer una arquitectura completa, ¿sí? Ajustarlo y desplegarlo a un ambiente más de microservicios, desplegarlo a un ambiente, por ejemplo, de containers, por ejemplo, o desplegarlo utilizando una arquitectura, digamos, serverless, ¿no? Todo eso, o sea, de servicios desacoplados a nivel de arquitectura, o construir todo desde cero. Dependiendo de lo que usted necesite hacer en la planeación, que para eso está, repito, el Cloud Adoption Framework, el CAF, y junto con el Well Architected Framework, es algo que pues es importante. De hecho, acá en el Microsoft Virtual Training Day, en el site en el cual usted está viendo esta capacitación, hay unos nuevos
sobre unos cursos nuevos de Microsoft Virtual Training Day enfocado en la parte de microservicios, aplicaciones nativas en nube, servicios desacoplados, que son excelentes, se los recomiendo, donde se ven cómo usted puede desacoplar los servicios que tengan on-premises en un ambiente monolítico, por ejemplo, y llevarlo a un ambiente 100% donde no haya infraestructura. Pero hay que determinar cuál va a ser el proceso de planeación y al final, una vez que esté arriba, lo de siempre, optimizar precios, optimizar los temas de seguridad, optimizar los temas de governance para mantener un control de lo que se está implementando arriba dentro de Microsoft Azure. Así que es importante tomar todo esto en consideración para saber qué es lo que mejor nos conviene. Como les decía en el módulo anterior, una vez que esté arriba, ya sea un lift and shift, pues ya después es mucho más fácil hacer las migraciones. Si por el contrario usted quiere cortar lo que está abajo y hacer irse directamente a plataforma como servicio, pues fantástico, ¿no? Sería lo ideal para aprovechar el poder de cómputo arriba y desplegar sus aplicaciones de una forma moderna, lo que se llama Modern Applications, utilizando todo el poder que tiene la tecnología actual en las diferentes regiones del mundo que tiene Microsoft Azure para dar una mejor experiencia a nuestros usuarios, que es importante. Así que, como les decía, siempre es importante determinar qué datos tenemos, qué es lo que queremos implementar, cómo lo vamos a detectar, en qué ambiente está, a qué dependencias tiene conectadas, hacia qué servidores de base de datos, si están en máquinas virtuales, si están en máquinas físicas. Todo esto hay que detectarlo, documentarlo, tenerlo dentro de nuestros reportes. Lo que vamos a hacer más adelante es trabajar con el Database Migration Assistant para que nosotros tengamos una información clara y precisa de cada uno de estos factores que son determinantes inicialmente para poder hacer la discusión, la evaluación, poner y decidir, oye, sí, nos conviene migrar, por ejemplo, a IaaS, a PaaS, o necesitamos crear un Elastic Pool en plataformas como servicio, o nos conviene irnos al lift and shift por un tema de tiempo, por un tema de costos, ¿no? Todo esto hay que, primero que nada, identificarlo como ya lo hemos visto inicialmente, y posteriormente a tener el descubrimiento de los servicios, pues pasar a lo que sería el assessment como tal, ¿sí? Identificar cuáles son los posibles gap o bloqueo que pudiéramos encontrar en las migraciones que nos pudieran perjudicar o, digamos, ralentizar el proceso de migración. Y una vez que entendamos, aparte de lo que ya hemos detectado, cuáles son los servicios que se van a migrar, por supuesto, arriba dentro de Microsoft Azure, implementar los temas de programar los esquemas de seguridad, el nivel de performance que va a tener cada una de las bases de datos, la alta disponibilidad que van a tener los servicios, sean IaaS PaaS, por ejemplo, ¿sí? En máquinas virtuales con SQL o con Managed Instance o con Azure SQL Database. Y, por ejemplo, yo quiero configurar características de Private Endpoint dentro de la conectividad con las bases de datos. Por ejemplo, qué tipo de conectividad o qué protección a nivel de firewall voy a usar, quiénes van a tener acceso a la base de datos, cuál va a ser el sistema de autenticación, qué tipo de políticas de compliance o temas regulatorios quiero aplicar al Resort Group o a la suscripción donde estén esas bases de datos. Todo esto es importante tomarlo en cuenta. Si voy a utilizar un software de terceros para poder implementar o gestionar las bases de datos, eso se tiene que hacer en la etapa del assessment, que todo eso lo vamos a poder hacer con nuestra herramienta que vamos a ver a continuación. Y por supuesto, después de que tengamos todo eso determinado en estas dos primeras fases, planear cómo lo vamos a desplegar, ya con una información mucho más concreta, mucho más precisa, mucho más tangible, con una visión de cómo vamos a implementar esos servicios de bases de datos dentro de Microsoft Azure para decidir, ¿lo quiero en IaaS? ¿Lo quiero en PaaS? ¿Qué me resulta más económico? ¿Qué características puedo usar en IaaS o Infrastructure as a Services que me conviene mejor a diferencia de Platform as a Services? ¿Me sale más económico trabajar con IaaS o PaaS? Ya ustedes saben, ya lo discutimos. Me refiero a que todo va a depender, ¿no? Puedo tener una máquina virtual en Azure, va a salir más económica, pago por uso, de 8 a 5, claro, pero ¿y cómo sería la alta disponibilidad? ¿Cómo configuraría yo los availability zone, por ejemplo, en una máquina virtual? Obviamente eso en un sentido de infraestructura es como de más gestión. ¿Se puede hacer? Claro que sí, ya sé que estamos trabajando con zona de disponibilidad, con availability set. A nivel de infraestructura, pues
con las subredes, las virtual network security group y todo lo que tiene que ver con temas de infraestructura como servicio, mayor flexibilidad, pero mayor gestión, a diferencia de platform as a services, ¿no? Así que el tema de costo es muy importante, el tema de crecimiento, escalabilidad, disponibilidad, confiabilidad, excelencia operacional, etcétera, 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 van a determinar cuál es lo que usted como negocio, estrategia de negocio quiera usar. Y por supuesto definir cuál es el tipo de migración que quiere hacer. Así que con todo esto siempre es importante, ¿de acuerdo? Trabajar con, pues vamos a hacer la transformación, vamos a optimizar las bases de datos una vez que esto esté implementado, ¿de acuerdo? Migración, y una vez que esté arriba, optimizar todo como ya lo hemos discutido, ¿no? Previamente haciendo el assessment, transformando, optimizando, identificando qué es lo que se va a migrar, definiendo la mejor estrategia y para posteriormente, una vez que esté arriba, asegurarse de que todo esté funcionando de la mejor forma, con las políticas de seguridad adecuadas, etcétera, etcétera. Así que, pues con todo esto, yo creería que para la parte de importante de migración, ¿sí? De validación y de remediación, para todos estos puntos que tenemos acá que son súper importantes, ¿de acuerdo? Que esto sería como un poco lo que yo he venido discutiendo a lo largo de este módulo en estrategias de migración, es entender los requerimientos, ¿sí? Seleccionar qué es crítico, qué es no crítico, el nivel de la base de datos, probar las bases de datos, probar las réplicas, si va a estar físico totalmente, si va a estar on-premises, nada más, o si va a estar híbrido, como usted lo necesite hacer. Utilizar otras herramientas de tercero que se incluyan bien, que funcionen bien dentro de Microsoft Azure, para simplemente, una vez que esté migrado, que esté validado y que todo esté funcionando bien, son parte del proceso del esquema de migración de nuestros servicios de bases de datos. Bien sea que lo queramos tener 100% en nube, híbrido, IaaS, PaaS, como usted lo requiera hacer, ¿verdad? Así que todos estos puntos son fundamentales para tener una buena migración de nuestros servicios de base de datos. Bueno, ahora estamos cerca de hacer nuestra tercera demo. Simplemente les quiero mostrar ahora a continuación con respecto a lo que sería un ambiente donde usted quisiera mover lo que tuviera un premises, por ejemplo, en una máquina virtual, ¿de acuerdo? Hacia una Azure Virtual Machine que tenga, por ejemplo, Azure, o sea, a una máquina virtual en Azure o un Azure SQL Managed Instance, depende de lo que usted quiera hacer. Yo simplemente lo que quiero mostrarle ahora a continuación muy brevemente dentro del portal de Azure es cómo esto se pudiera hacer. En el siguiente módulo, que sería el módulo 4, que vamos a ver, por supuesto, en la segunda sesión, vamos a hacer a profundizar un poco más en el assessment, ¿no? De cómo migrar el servicio de base de datos con el SQL, perdón, con el Azure Migration Assistant, ¿verdad? Y el servicio de migración de base de datos lo vamos a ver con mucho más detenimiento en el módulo número 4. Sin embargo, aquí lo que me interesa es que ustedes puedan observar en la demostración que voy a hacer a continuación es cómo esto dentro del portal de Azure, ¿de acuerdo? Con la herramienta de Azure Migrate podemos lograr eso. Así que vamos a hacer esta pequeña demostración. Bien, aquí estamos de nuevo en el portal de Microsoft Azure, como pueden observar. Y lo que me interesa puntualmente de esta demostración es que primero podamos ver qué opciones tenemos nosotros dentro del portal de Microsoft Azure para poder evaluar y poder migrar nuestro esquema de base de datos o los datos que van a estar dentro de esas bases de datos como tal, si es que solamente queremos migrar la información que está dentro de esos servicios de bases de datos. Entonces, regresamos acá a nuestro portal de Azure Migrate, ¿de acuerdo? Y como vimos anteriormente, pues yo puedo identificar lo que sería hacer el assessment de los servidores que están on-premises, que tengan igualmente bases de datos, y hacer la migración o la replicación, los tests que vimos en la demostración anterior. Si yo, por el contrario, quisiera solamente hacer un assessment de bases de datos solamente, ¿de acuerdo? Que si yo voy aquí a la parte de Getting Started, es justamente esto que habíamos mostrado inicialmente, es decir, solamente la parte de los datos es lo que yo quiero migrar hacia arriba, hacer mi identificación y migrar mis bases de datos que están con premises utilizando solamente herramientas, ¿de acuerdo? Para la migración correspondiente. Si yo hago aquí, por ejemplo, hacer la implementación, él me va a mostrar
¿Qué quiere hacer usted? Usted actualmente no tiene ningún assessment implementado en este momento o alguna otra herramienta para hacer la implementación. Entonces vamos a hacerla, vamos a darle clic acá y él nos va a mostrar que efectivamente tenemos la opción de poder trabajar con el Azure Migrate Database Assessment, el cual es gratuito, o poder usar el Cloud Pilot, que es una herramienta de uno de nuestros ISV, nuestro Independent Software Vendor, para poder hacer la migración o assessment de nuestras bases de datos, bien sea de SQL Server 2005 a la 2017, en ambos casos, y poder hacer ese readiness, ese assessment para nuestros servicios. Yo voy a seleccionar, por supuesto, Azure Migrate Database Assessment, y una vez que yo seleccione esta opción para el proyecto que creamos justamente en la demostración anterior, él me va a indicar aquí en este instante, recuerden, aquí le puedo indicar que tenemos que descargar el Database Migration Assistant, que es la herramienta que va a hacer algo parecido a lo que hicimos anteriormente con el Appliance, que descargamos, que pesaba más o menos 12 gigas para Hyper-V, que iba a detectar los recursos que estaban on-premises. Bueno, es algo parecido. Solamente que aquí, si yo me voy, por ejemplo, a ese ambiente donde yo tenga mis servidores de bases de datos, por ejemplo, que en mi caso particular sería este que tengo aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Ya una vez que yo tenga instalado mi Database Migration Assistance, lo va a ver justamente como esto una vez que esté implementado. Y usted lo que puede hacer es un assessment e identificar, pues efectivamente, yo quiero hacer un assessment o sencillamente quiero hacer la migración. Él le va a dar las dos opciones para usted usarla como mejor requiera. Yo, por ejemplo, aquí puedo indicarle, este va a ser por ejemplo, el assessment new, por ejemplo, ¿sí? Y pues a nivel del assessment, ¿cuál va a ser el tipo de assessment? De base, en este caso, de base de Database Engine o de Integration Services. Voy a indicarle, por ejemplo, que va a ser de motor de base de datos y él nos da las opciones de lo que yo tenga, bien sea en un SQL Server, en una máquina virtual física, virtual o en otra nube que esté en una máquina física o virtual, o si yo por el contrario estoy trabajando con AWS o AWS, con RDS para SQL Server dentro de AWS. Yo puedo indicarle cualquiera de estas dos opciones como fuente para traerme, para hacer este assessment y posteriormente hacia dónde yo me quiero llevar este primer assessment que vamos a hacer en este momento. Por ejemplo, yo le puedo indicar aquí, yo quiero que el assessment sea, perdón, quiero que mi base de datos se migre hacia un Azure SQL Database, hacia un Azure SQL Database Managed Instance. Recuerde que estos dos que tenemos aquí arriba son totalmente en plataforma como servicio, o trabajar en SQL Server en una máquina virtual dentro de Microsoft Azure o sencillamente en un SQL Server pues ya totalmente administrado por nosotros. Entonces yo le voy a indicar, por ejemplo, que va a ser en un Azure SQL Database. Si yo le indico esta opción, lo que va a suceder es que si yo, por ejemplo, me voy aquí a Azure SQL dentro del portal de Microsoft, ¿de acuerdo? Y le digo crear, él me va a indicar, ok, ¿qué tipo de base de datos quiere usted crear dentro de Microsoft Azure? ¿Quiere trabajar con un SQL Database? Totalmente plataforma como servicio, bien sea una base de datos sencilla, un Elastic Pool o un Database Server, que es el que me va a permitir a mí la conexión hacia mis servidores de base de datos. Un SQL Managed Instance, ¿de acuerdo? Totalmente hecha plataforma como servicio, sea Single Instance o Single Instance for Azure Arc. O si yo voy a trabajar con SQL Virtual Machine, 100% infraestructura como servicio, bien sea, por ejemplo, trabajando con su propio licenciamiento que tenga, por ejemplo, con su software assurance de licenciamiento on-premises para utilizar el Bring Your Own Licensing o tráigase su propio licenciamiento en Azure y ahorrar una gran cantidad de porcentaje en cuanto a dinero por licenciamiento, ya sea que quiere implementar su SQL en una máquina virtual en Azure con Red Hat, por ejemplo, con Ubuntu, con SUSE, con sistemas operativos. Imagínense, puede usted implementar SQL Server 2008 en un Windows Server 2008, si quisiera hacerlo ya en una imagen totalmente implementada. Esto es 100% infraestructura como servicio. Entonces, si yo me voy aquí a mi assessment, yo le puedo indicar hacia dónde yo la quiero migrar, ¿no? Vamos a indicarle que, por ejemplo, va a ser aquí en Azure SQL Database, en Platform as a Services, y dejo aquí las opciones que revise lo que sería la compatibilidad, las características en específico, le damos acá siguiente, y él me va a indicar, pues, cuál es el servidor on-premises en el cual usted quiere conectarse. Ya yo tengo esto, digamos, listo. Yo tengo una máquina acá
en Hyper-V que tiene SQL Server, ¿de acuerdo? Esta máquina que está acá, y yo me estoy conectando a ella a través de SQL Authentication y, por ejemplo, colocamos la credencial correspondiente para conectarnos a ella, le configuramos que pues va a ser por Encryption Connection, Trust Server Certificate, y él lo que va a hacer es tratar de conectarse a esa máquina virtual y traerme la base de datos que tenga esa máquina virtual, de ejemplo, que sería esta Smart Holder Registration. Le digo agregar y listo. Así funciona, yo detecto la base de datos y sencillamente le digo acá simplemente Start Assessment, él va a hacer toda la investigación, todo el análisis y me lo va a llevar hacia dónde, hacia Microsoft Azure, ¿sí? Si yo le digo aquí Start, él va a llevar la información a dónde, hacia acá. Si yo me voy aquí a Azure Migrate, él me va a mostrar esa información justamente aquí, ¿sí? Para yo posteriormente, una vez que tenga esa información, que aquí se está gestionando, ¿de acuerdo? Aquí ya está listo y en algunos segundos, él aquí me va a mostrar información para yo poder tomar la decisión de este primer assessment que yo he hecho. Pude haber hecho la migración, pero eso lo veremos más adelante en el módulo número 4. ¿De acuerdo? Pero aquí va a aparecer la información específica de lo que detectó on-premises, ¿sí? Entonces, tarda un poquito, yo me voy a cambiar aquí de proyecto para que lo puedan ver un poquitito mejor, con información ya por temas de tiempo que usted pueda validar. Y esto es lo que se supone que va a aparecer. ¿Cuál es la instancia? ¿Cuál es la base de datos? ¿Sí? Aquí va a aparecer toda la información y usted va a hacer clic encima de ella y le va a mostrar, pues sencillamente, cuál es el servidor, qué tipo de opciones tiene, cuál es la base de datos, qué tamaño tiene y toda esa información que es importante nosotros tomarla en consideración para la migración, ¿de acuerdo? Cada una de estas opciones. Ahora, si usted quiere hacer la migración, usted pues va a utilizar el Database Migration Services. Entonces, sencillamente va a la documentación y le va a mostrar todas las opciones que pueda usted tener en cuanto a este recurso y a este servicio. Después lo podemos ver con mucho más detenimiento y o utilizar sencillamente la herramienta de Azure Migrate, que ya yo la tengo seleccionada. Ya la vamos a ver aquí, que sencillamente es este amiguito que está acá. Vamos acá al Azure Database Migration Services. Yo por aquí tengo algunos, digamos, algunos detenidos, otros que todavía no están registrados, pero si yo, por ejemplo, accedo a uno de estos que tengo aquí de demostración, yo le puedo indicar acá, aquí tengo unas bases de datos que ya yo he migrado de on-premises, por ejemplo, hacia SQL, Azure SQL Database. Puedo crear un proyecto nuevo y decirle sencillamente cuál es el source, ¿de acuerdo? Desde dónde me la quiero traer, de SQL Server, de MySQL, de Mongo, de Postgre, de AWS RDS for Postgre, por ejemplo, ¿sí? Y cuál es el target. Esto que está acá, yo igualmente lo puedo ejecutar localmente en mi equipo utilizando lo que se conoce como el Azure Data Studio. Es decir, así como ustedes conocen, por ejemplo, el Visual Studio Code, está la herramienta de Azure Storage Explorer, está la herramienta gratis que se instala que se llama Azure Data Studio. Y usted con Data Studio, lo único que tiene que hacer es buscar la extensión que se llama Azure SQL Migration, instalarla y después que esta herramienta esté instalada, usted va a poder conectarse y gestionar su base de datos, por ejemplo, mi servidor que está en premises en mi máquina virtual, que es esta que está aquí, mi máquina virtual, la que estaba mostrando aquí en el Hyper-V, que es esta, y decirle, oye, yo quiero gestionar la base de datos que está acá, ¿de acuerdo? Puedo hacer un backup, puedo hacer un restore, lo que yo necesite hacer porque estoy trabajando con mi Azure Data Studio, ¿no? O yo le puedo decir, oye, yo lo que quiero hacer es una migración, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo, migrate to Azure SQL o Azure SQL. Al yo darle clic acá, él me va a ayudar a hacer la migración. Me va a preguntar mi cuenta, el tenant al cual yo estoy conectado. Vamos a darle siguiente acá y él me va a detectar lo que yo tengo dentro de este servidor o estos servidores virtuales o físicos en mi ambiente on-premises, para esta demostración el Smart Holder Registration, que está online, pesa 16 megas, le voy a dar siguiente y él a partir de este momento, él me va a indicar, ok, hacia dónde la quieres migrar. Perfecto, hacia Microsoft Azure. Tiene las opciones para esta base de datos en particular de utilizar Azure SQL Managed Instance en Platform as a Services o trabajar en infraestructura como servicio, es decir, hacer el lift and shift de lo que tenemos on-premises y simplemente hacerlo de lo más, digamos, rápido y fácil posible, cerrar abajo data center y
usar lo que tenemos arriba en una máquina virtual en Azure con el SQL Server o Virtual Machine en infraestructura como servicio. Entonces yo, por ejemplo, le digo, yo quiero desplegarla en un SQL Managed Instance. Le voy a seleccionar. Él me vuelve a identificar, a mostrarme cuál es la base de datos que tengo en premises, si tiene algún tipo de problema o no, que yo me la lleve a Azure SQL Managed Instance. Y al yo darle a seleccionar, él me va a indicar aquí, ok, está conectado hacia Microsoft Azure. Muéstrame en qué suscripción, en qué región tienes tú SQL Managed Instance, por ejemplo, en qué Resort Group usted lo tiene y dependiendo de en cuál Resort Group yo lo tenga, él nos va a mostrar aquí. Vamos a ver si recuerdo dónde tengo la base, el SQL Managed Instance. Por aquí no la tengo. A ver, pensé que la tenía por acá. Pero vamos a trabajar con un Azure este que está aquí, porque creí que tenía el SQL Managed Instance, pero la tengo en una máquina virtual. Es decir, yo aquí arriba en el portal de Azure, si usted se va, por ejemplo, acá a Azure SQL, yo aquí no tengo un SQL Managed Instance, ¿no? De momento no la tengo configurada, ¿no? Tengo un SQL Virtual Machine, tengo dos, y tengo un Azure SQL Database y un servidor que me gestiona estas bases de datos. Pero yo, para poder migrarla, por supuesto, a un servidor de SQL Managed Instance, yo tendría que crear aquí un SQL Managed Instance. De momento no la tengo. Tengo una de estas en infraestructura como servicio. Tengo dos. Entonces, para que usted pueda ver rápidamente cómo es el proceso, yo voy a seleccionar en la infraestructura como servicio, identifico cuál es la suscripción, en qué región está, en qué Resort Group está y cuál es la máquina virtual que ya tiene todo lo necesario para que mi migración de esta base de datos se migre solamente la base de datos. No estoy migrando la máquina virtual, estamos migrando solamente la base de datos. Le damos siguiente y me va a preguntar los siguientes pasos para poder hacer la migración, si la queremos hacer de una forma online, ¿de acuerdo? U offline, dependiendo de lo que usted necesite hacer, le va a indicar pues cómo quiere usted los pasos para hacer el backup de dónde tiene el backup de la base de datos. Yo le voy a indicar, por ejemplo, que la tengo por aquí, en este storage account, en este container, y al final, después del proceso, para ya ir terminando con la demostración, porque ya después en el módulo 4 lo veremos con más detenimiento, él va a preguntarle, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su Azure Database Migration Services? Si usted tiene uno ya previamente creado, aquí lo va a poder usted visualizar, yo tengo varios, o si usted quiere crear un nuevo Azure Database Migration Services para esta migración en particular. Entonces yo pudiera seleccionar alguno de estos que tengo acá, de ejemplo rápido, y decirle acá, siguiente. Él nos da todo un overview de todo lo que hemos configurado y va a comenzar la migración. Y una vez que esa migración termine, ¿de acuerdo? Usted se puede ir acá al Azure Database Migration Services y usted va a poder identificar ese servicio, la implementación y la base de datos que usted haya ido replicando en ese Azure SQL en una máquina virtual. Que nosotros seleccionamos fue esta que está acá. Entonces, esa base de datos va a estar aquí, ¿de acuerdo? En esta máquina virtual, en SQL Virtual Machine. Entonces, digamos que el proceso es, para solamente la base de datos es súper interesante. Podemos hacer el assessment con el Azure Database Migration Assistant. Podemos hacer la migración con el Azure Database Migration Assistant si queremos hacerlo también. Recuerda que aquí usted puede indicarle si quiere hacer un assessment o quiere hacer una migración, bien sea de la base de datos, bien sea de un esquema, nada más. No solamente quiere los datos, sino el esquema y los datos, o solamente el esquema, o solamente los datos. Entonces, depende de usted, pues, cuál herramienta quiere usted utilizar. Repito, ambas, tanto el Azure Data Studio, el Azure Database Migration Services, el Azure el Data Migration Assistant para hacer assessment o hacer migración, a la final usted puede decidir cuál es la mejor estrategia, la mejor herramienta, dependiendo de la base de datos y la necesidad que usted quiera para migrar sus servicios de base de datos hacia Microsoft Azure, sea en IaaS o infraestructura como servicio o Platform as a Services. Igualmente, ya después en el módulo 4 veremos cómo hacer la migración de un esquema y lo podrá ver de una mejor manera. Así que, pues, eso es todo por esta demo. Espero que les haya gustado y, bueno, muchísimas gracias. Con esto concluye la primera parte de esta sesión del Microsoft Virtual Training Day. Muchísimas gracias por su concurrencia y esperamos verlo
en la segunda parte de este Microsoft Virtual Training Day, migración de infraestructuras local y de datos hacia Microsoft Azure. Muchísimas gracias.